Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Sin duda que estamos transitando un tiempo de Pascua, pero un tiempo diferente a causa de esta epidemia. Pero más allá de estar todos refugiados, cada uno en el seno de su hogar, nuestra convicción acerca de lo que recordamos en este tiempo sigue siendo la misma. Seguimos confiando plenamente en este Jesús que vino a vivir, a morir y a levantarse de entre los muertos y darnos una salvación tan grande. Justamente pensando en este tiempo de cuarentena, a más de uno seguramente nos ha surgido la inquietud de por qué se llama cuarentena a un periodo de tiempo que no es de 40 días. ¿Por qué se llama así? Cuando uno va al diccionario y busca la palabra cuarentena, se entera que cuarentena es la definición de un aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias tanto a las personas como a los animales. Pero nos sigue la duda, ¿por qué cuarentena a tiempos que no llegan a ser de 40 días? Y la historia nos da un poco la respuesta a todo esto. Allá por el siglo XIV, más o menos, el continente europeo sufrió lo que quizás fue la epidemia más terrible de toda su historia, que fue la peste negra. Allá por el 1340 y pico, el continente fue sacudido por una terrible enfermedad a la que obviamente el avance médico de la época no le encontraba respuesta. Y en este contexto de la epidemia se empezó a aplicar, por razones sanitarias, obviamente, el aislamiento de las personas y se lo hacía durante 40 días. Muchos creen que a partir de este momento la definición de este aislamiento social lleva el nombre de cuarentena. Ahora, cuando relacionamos este concepto de cuarentena con este tiempo especial de Pascua y cuando vamos con nuestros ojos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que los discípulos de Jesús en tiempos cercanos a la Pascua practicaron dos tipos completamente distintos de cuarentenas. Y yo se los quiero compartir en esta noche y quiero que pensemos y meditemos, porque nosotros estamos cumpliendo cuarentena, pero queremos ver qué tipo de cuarentena estamos viviendo en este tiempo. La primera de estas cuarentenas que cumplieron los discípulos de Jesús, podríamos llegar a definirla, es un tipo de cuarentena autoimpuesta, en la que ellos se autorrecluyeron. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo comenzó esta cuarentena? Bueno, la noche en que Jesús fue arrestado, la noche en que él comenzó el proceso a través del cual luego iba a ser juzgado para ser crucificado y resucitar al tercer día. Si ustedes me acompañan en el relato de Mateo, capítulo 26, los versículos 55 y 56, dice que en ese momento Jesús dijo a la gente: han venido a arrestarme con espadas y palos como si yo fuera un ladrón. Todos los días me sentaba a enseñarles en el templo y ustedes no me aprendieron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo escrito por los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y lo huyeron. Estas últimas palabras de Mateo 26:56 es la que nos introducen en este primer tipo de cuarentena. ¿Por qué? Porque a partir de este momento desaparecen, por decirlo en cierta manera, los discípulos de Jesús del escenario bíblico. Apenas vemos un poco a Pedro y a Juan queriéndolo seguir a Jesús de una forma tibia y un poco alejada, pero el resto de los discípulos desaparecen de la escena bíblica. Ahora, volviendo a este tipo de cuarentena, llegamos a Juan capítulo 20, versículo 19, que nos dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos. De este pasaje encontramos varios detalles a los que debemos prestar atención. El primero de ellos es la referencia al tiempo que nos está describiendo. Si ustedes prestaron atención, habla del atardecer de aquel día, el primero de la semana, queriéndose referir Juan a ese día en que Jesús se levantó de entre los muertos. O sea, que esta cuarentena se estaba prolongando aún el mismo domingo de resurrección, cuando ya estaba terminando este día.
los discípulos aún, si ustedes me permiten la expresión, estaban practicando esta cuarentena. Pero hay un segundo detalle que tiene que ver con cómo estaban. Dice, si ustedes recuerdan ahí en Juan 20:19, que estando las puertas del lugar cerradas. Algunos comentaristas creen que esta referencia a puertas en plural se refiere a que muy posiblemente los discípulos estaban en una casa con el portón exterior cerrado y aún cerrada también las puertas en las puertas del recinto en el que ellos estaban. O sea, que no solamente estaban cerrados, sino que estaban reencerrados en el lugar donde se encontraban. Y el tercer detalle está en relación con esta seguridad que se autoaplicaron los discípulos de Jesús y que nos lo explica el mismo pasaje cuando dice que estaban así por miedo a los judíos. Es decir, estamos hablando de una cuarentena en la que ellos entraron, se autoimpusieron, causada por el temor. Fue una cuarentena que comenzó en la noche en que Jesús fue arrestado, pero que continúa aún después que Jesús se levantó de entre los muertos, que se prolonga, podríamos llegar a decir, inexplicablemente, aún después que Jesús se levantó de entre los muertos. Si ustedes se fijan unos versículos más abajo, en Juan 20, pero ya el versículo 26, van a encontrar un versículo que es muy semejante al 19 en muchos de los aspectos que nos presenta. Fíjense, dice, una semana después, los seguidores estaban otra vez en la casa. Esta vez Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban con llave. Jesús entró y se puso en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Si ustedes miraron el pasaje, se habla de las mismas personas que están en el mismo lugar y que están, si me permiten, con la misma actitud de temor, con las puertas cerradas. Y aun cuando Jesús se presenta a ellos o se vuelve a presentar a ellos, les vuelve a decir lo mismo que les dice cuando se presenta en Juan 20, 19 y 20, que le dice paz a ustedes. Y no creo que sea un mero formulismo el de Jesús cuando se presentó a este grupo de discípulos que estaban tan encerrados y les dijo paz a ustedes. No era una manera de saludar, creo que tenía que ver con ministrar el estado de ánimo en el cual estaban viviendo esta cuarentena, y era un estado marcado por el temor. Ahora, el agravante de que esta cuarentena se siguiera prolongando es que ya habían pasado 7 días desde la resurrección de Cristo, y más grave aún era que Jesús ya se había aparecido a la mayoría de ellos dando pruebas de su resurrección, pero el temor seguía prolongando esta cuarentena. Ahora déjenme presentarles la segunda cuarentena que encuentro, en la cual encuentro los discípulos encerrados y viviéndolas en cierta manera. Dice la palabra de Dios, si ustedes van al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49, está hablando Jesús, les está prometiendo algo a los discípulos y dice, pronto enviaré lo que prometió mi Padre, pero ustedes quédense en Jerusalén hasta que lo llene con poder de lo alto. Volvemos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, lo siguiente. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo, esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Y en el mismo capítulo de Hechos 1, pero unos versículos más abajo, leemos versículos 7 al 9. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, dice Hechos 1, versículo 9, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de la vista.
Esta segunda cuarentena inicia un día muy especial para la vida de los discípulos de Jesús. Fue el día en que Jesús ascendió a los cielos. Fue el día en el que se separó físicamente de ellos. Pero a diferencia de la cuarentena anterior, si ustedes prestaban atención a los textos bíblicos, se van a dar cuenta que no fue una cuarentena autoimpuesta por los propios discípulos, sino una especie de cuarentena que Jesús mismo les pidió que guardaran en el momento en que Él estaba ascendiendo a los cielos. Ahora, si ustedes prestan atención a cómo se desarrolló esta cuarentena, van a ver que hay diferencias muy grandes y opuestas a lo que fue la cuarentena anterior. Miren, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, el versículo 14 dice: todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Acá en este versículo 14 de Hechos 1, encontramos dos palabras que son claves. La primera es la palabra unánimes. Dice que los que estaban encerrados en ese lugar estaban unánimes. El concepto común de esta palabra que ustedes más han recibido es de una misma mente, de un mismo parecer. Pero es importante que destaquemos que literalmente la palabra significa una misma pasión, un mismo deseo. O sea que los discípulos de Jesús estaban encerrados en una misma cuarentena y estaban experimentando un mismo deseo, una misma pasión. Esta segunda cuarentena, si le ponemos la lupa a los relatos bíblicos, nos vamos a dar cuenta que duró unos 10 días. ¿Por qué lo digo? En Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante leemos así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. ¿Y por qué razón le digo que esta segunda cuarentena finaliza el día de Pentecostés? Porque ese día se cumple lo que Jesús le dijo que era el propósito de esta cuarentena. Se cumple la promesa de Jesús de que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Pero hay otro argumento bíblico para saber de que ese día esta cuarentena finalizó. Y es que si ustedes siguen leyendo los versículos 5 al 11 de Hechos 2, van a notar que en un momento hay una multitud de personas que habían venido de distintas regiones del mundo de aquel entonces, que habían viajado a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés y que escuchan a los discípulos hablarles del Señor, cada uno en su propio idioma de origen. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿puede una multitud entrar en un hogar como en el que estaban reunidos cumpliendo esta especie de cuarentena los discípulos de Jesús? La respuesta obviamente es no. Por lo cual, como ya lo hemos aclarado en algún momento, aunque Lucas no nos da el dato explícito, se sobreentiende que una vez que viene el Espíritu de Dios sobre los discípulos de Jesús y son llenos del Espíritu Santo, con las señales que lo acompañaron, en algún momento el mismo Espíritu Santo los lleva hacia afuera, los saca de ese lugar en el que estaban para predicar el Evangelio a otros. Era el tiempo en el que esa cuarentena tenía que finalizar, porque era el tiempo en que la promesa se estaba cumpliendo. Una cuarentena completamente opuesta a la anterior. La primera estuvo marcada por el temor. Esta está marcada por la expectativa, por la esperanza. Es una cuarentena en la que si hay algo que unifica a los que están guardándolas,
eso que los unifica es la expectativa de algo mejor, de algo mayor de parte del Señor. Mi pregunta para vos en esta noche es, ¿qué tipo de cuarentena estás cumpliendo? ¿Cómo se está caracterizando este tiempo de cuarentena en tu hogar? ¿Qué espíritu está marcando tu cuarentena? ¿Hay un espíritu de temor? Generalmente, si hay un espíritu de temor, lo que se espera es lo peor. O hay un espíritu de fe. Hay una expectativa de que luego de todo este tiempo hay algo mejor y mayor de Dios para nuestras vidas. Si tu cuarentena está marcada por un espíritu de fe, eso vos lo vas a transmitir, lo vas a evidenciar en tus palabras, en cómo te dirigís a los que te conocen, en los mensajes que envías, en las palabras de aliento que transmitís a otros. Hermanos, estamos viviendo un tiempo muy especial y muy difícil de epidemia. Y cuando uno prende los medios de comunicación y escucha lo que dicen, parece que están todos de acuerdo en transmitir, más que precaución, temor. Por eso, como pueblo de Dios, estamos llamados más que nunca en este tiempo a transmitir fe, a transmitir expectativa de parte del Señor de algo mejor por delante. Ustedes me habrán escuchado que alguna vez mencionaba al general George Patton, que en pleno contexto de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, él reconocía que la cobardía era una enfermedad muy peligrosa, pero que se podía transformar en epidemia si no era combatida. Nosotros no vamos a combatir el coronavirus, eso se lo vamos a dejar a los que son médicos, enfermeros y investigadores. Pero como pueblo de Dios vamos a combatir, sí en oración al coronavirus, pero vamos a combatir la epidemia del temor y vamos a transmitirlo con palabra de Dios y vamos a combatirlo con fe en Dios. Yo creo que un versículo que hoy por hoy tendría que expresar nuestro sentir en este tiempo de cuarentena es aquel que se repite en 2 ocasiones en el Salmo 42. Ahí, si ustedes luego en sus casas los leen en más detalle, hay un ida y vuelta en los sentimientos y en el estado de ánimo del salmista, que por momentos está animado y por momentos está desanimado. Pero hay un estribillo que va a ser el que va a triunfar en su estado de ánimo y dice en el versículo 5 y en el versículo 11 de este Salmo 42, entonces, ¿por qué desalentarse? ¿Por qué estar desanimado y triste? Espera en Dios, aún lo alabaré de nuevo. Él es mi Salvador y mi Dios. Hermano, apropiate de estas palabras. Espera en Dios, porque aún hemos de alabarlo. Esperamos lo mejor, sea lo que Dios tenga determinado para este mundo. Sabemos que en el Señor lo que Él se propone es lo mejor para nuestras vidas. Transmitamos fe, transmitamos confianza, transmitamos que en nosotros está el amor de Dios. Que Dios nos bendiga. Déjame orar por tu vida y por este tiempo de cuarentena que estamos transitando. Oramos a Dios. Dios bendito, te damos muchas gracias porque tú en tu gran sabiduría y en tu amor diseñaste que en este tiempo, Señor, esto iba a suceder y que tu iglesia iba a estar enfrentando este tiempo de epidemia. Señor, tú lo sabías, nosotros no, pero necesitamos ahora en el nombre de Jesús que tú nos llenes de fe en ti. Señor, queremos transitar esta cuarentena tomados de tu mano. Señor, no queremos que el temor ni el desánimo asomen en nuestros corazones ni en nuestras mentes, sea por cuestiones de salud o sea por cuestiones económicas, Señor. Queremos en este tiempo descansar en que tú estás y vas a seguir estando al control de todas las cosas. Señor, renueva en nosotros un espíritu de fe. Tu palabra dice que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, necesitamos que nos llenes
con tu Santo Espíritu nuevamente en esta hora. Padre, llénanos de tu Santo Espíritu. Necesitamos que nos llenes. Necesitamos que tu Espíritu marque y realmente determine nuestro estado de ánimo, nuestra actitud frente al presente y frente al futuro. Señor, que en este tiempo tu iglesia pueda transmitir fe, pueda transmitir esa valentía que viene de estar en comunión contigo. Te bendecimos, oh Dios, y te damos gracias por este bendito tiempo de Pascua. Sigue atrayéndonos a ti y sigue hablando a nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios nos bendiga.